Con Diego Pitarch, profesor del MBA con especialización en finanzas del IEB. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, encantado, buenas tardes. Bueno, bastante tela que cortar en un día como hoy en el que, bueno, por un lado tenemos que mirar esa intención de Zelensky de acelerar el proceso para unirse a la Unión Europea. Las últimas palabras, últimos mensajes de Víctor Orbán, que en pocas palabras dice que Ucrania debería renunciar ya y debería sentarse a negociar. No acaba de ver Orbán en qué medida pueden ayudar los aliados occidentales ahora mismo, pues con todo el armamento, con todo el apoyo militar que están desplegando, bien sea carros de combate, bien sea atender también a otras peticiones de Zelensky, como por ejemplo los cazas. Recordemos que ahora también hay una nueva ayuda de Estados Unidos en camino, de 2.000 millones de dólares. El Kremlin, además, ha hecho ya un aviso, ¿no?, de que la nueva ayuda por parte de Estados Unidos, teniendo en cuenta sobre todo los misiles de mayor alcance, van a intensificar el conflicto. ¿Hacia qué punto estamos yendo? Porque parece que estamos convergiendo hacia una escalada mayor del conflicto, pero a la vez, mientras tanto, se sigue insistiendo en la necesidad de negociar. Claro, pero aquí no deberíamos entonces empezar a echar el freno de un lado para que se vea la intención real de llegar a esas conversaciones. Sí, vamos a ver, partiendo de la base de que en cualquier conflicto parece que las buenas intenciones y la negociación siempre tienen que estar encima de la mesa. Eso es una realidad y es un hecho que cualquier guerra abierta, cualquier conflicto armado va a estar buscando el sentarse continuamente a ver dónde vamos a negociar. Pero sí que es verdad que ¿hacia dónde vamos? Vamos a un, no digo un enquistamiento, pero sí que vamos a enseñar un poquito más los dientes. Tenemos que tener en cuenta que gran parte del conflicto que ahora mismo, donde se está luchando, donde se está peleando ahora todo esto, tenemos dos patas muy importantes. Una que es el respaldo que está teniendo Estados Unidos efectivamente hacia Ucrania desde una perspectiva económica, y no solamente económica, sino también armamentística, a través de misiles efectivamente de mayor alcance, a través del envío de tanques que todavía no han llegado, pero teóricamente llegarán con todo el tiempo que eso conlleva. Porque claro, esto no es te mando un coche y con esto tú ya puedes circular, no, hay un proceso de formación, etcétera, que les llevará bastante tiempo, pero a su vez, claro, el problema que tiene Ucrania está buscando también otras fuentes de ayuda, ¿no? Como es al resto de los países europeos, también pidiéndonos tanques y evidentemente también pidiéndonos, en este caso, cazas, ¿no? Una guerra donde hay tanques, si no apoya por un equipo aéreo, pues evidentemente no va a ninguna parte. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Pero es que a su vez, efectivamente, digamos que están en esa tensión de te enseño los dientes, pero a ver si me cedes un poquito. Yo soy partidario de que, como siempre, ¿no?, evidentemente, ante un conflicto armado, ante una guerra, que las partes se sienten y llegan a algún tipo de acuerdo. Pero aquí van a estar muy peleones y Putin va a ser el primero que no va a ceder en nada. O sea, eso yo lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, como mucho cederá en que, oye, ya tengo el Donbass, tengo lo que quiero, tengo el territorio que antes pertenecía a Rusia, venga, con esto ya me doy por satisfecho. Pero es que Zelensky no lo va a hacer, porque entonces todo vamos a ver, que no se malentienda la palabra, pero todo el show que se está montando alrededor, pues entonces no tendría ningún sentido. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que vamos en otra ocasión lo comenté, hacia un enquistamiento y vamos a que dure en el tiempo. Entre otras cosas porque Estados Unidos dice, bueno, 2.000 millones que te doy a ti ahora, fenomenal, pero es que ahora mismo las infraestructuras que van a tener que desarrollar en Europa para todo el gas que les tengo que abastecer, porque se lo voy a vender yo, no se lo va a vender Rusia, se lo voy a vender yo, y encima más caro del que están comprando, pues evidentemente 2.000 millones es un poco casi la propina que se va a llevar luego, el botín que se va a llevar luego Estados Unidos en todo este conflicto, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo vamos a un periodo de enseñar dientes, pero no avanzar en ningún sentido ni hacia la paz ni hacia el escalado superior, ¿no? Bueno, me gusta, ¿no? Periodo de enseñar dientes, pero no avanzar realmente. Es que es la sensación que subyace de fondo, ¿no?, en medio de los mensajes que, insistimos, ¿no?, al final todos los días nos vemos obligados a ponernos al día de cuál es la escena geopolítica y al final es tanta información, tantos mensajes de uno y otro bando y además es un conflicto geopolítico
bajo el que también subyacen otros, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, también estamos hablando de la tensión Rusia-Estados Unidos respecto a Ucrania, pero respecto también a otras muchas cosas. Luego también podemos comentar qué es lo que está ocurriendo ahora también, este tira y afloja entre ambas partes respecto al New START, ¿no? Al tratado nuclear de la Guerra Fría. Pero bueno, también, ¿no? Al final estamos a unos y otros. Pero respecto a esta postura de Hungría, por ejemplo, nos llamaba la atención porque estamos viendo también cómo el abismo entre Hungría y otros aliados de Ucrania pues cada vez es mayor, ¿no? Hungría se está separando cada vez más de cuál sería la postura genérica por parte de la Unión Europea, OTAN, aliados occidentales en su conjunto, y en este caso Hungría, aunque Orbán en sus palabras siempre puede sonar muy polémico, creo que incluso diciendo voy a comprar el pan siempre va a sonar polémico, nos pasa un poco como con Elon Musk, pero al final también se entiende, ¿no? Esa lógica de decir es que quizás no es viable el hecho de seguir adoptando esta postura de apoyar armamentísticamente a Ucrania. Quizás la necesidad son apostar ya por las negociaciones, intentar avanzar allí, luego ya el hecho de que se considere a Ucrania un Afganistán o un desastre ingobernable, bueno, eso se lo dejamos en boca de Víctor Orbán, pero quizás la idea de trasfondo pues realmente no es descabellada. La cuestión es cómo se avanza hacia allí en este periodo de enseñar dientes, ¿no? Que nos decías, Diego. Sí, sí, efectivamente. O sea, el hecho de que no que se separe, en cierta medida sí que se separa, y cada vez es verdad que las posturas dentro de la propia Unión Europea son cada vez más dispares. Antes parecía que todos más o menos seguíamos una línea, pero ahora cada vez son voces más disonantes con respecto a cómo deberíamos de apoyar o en qué manera deberíamos apoyar efectivamente a Ucrania. Y aquí sí que es verdad que Orbán en este sentido está sacando un poquito, no digo la pata en absoluto, sino se está destacando un poquito por ser más, decir las cosas de otra manera diferente, ¿no? Que al final es lo que piensan algunos otros dirigentes europeos. Pero sí que es verdad que claro, esto al final, en un principio, primero, yo no creo que se quede como un Afganistán ingobernable ni nada. Al final esto tendrá una solución hacia un lado o hacia otro, pero evidentemente sin una vamos a decir, sin una participación directa de la OTAN como territorio que pertenezca luego a la OTAN, ¿no? Quizás sí Unión Europea, pero no OTAN, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el sentir europeo de esto iba a ser algo rápido y, chicos, ya llevamos un año. Entonces, ese sentir pesa. Ese sentir pesa porque al final nos damos cuenta que el desgaste ruso es por mucho que nos digan, es mínimo, ¿sí? Entonces, claro, es estar pegando este cabezazo contra una pared para que no se abra el agujero, pues no resulta factible. Y luego, además, como por otro lado, efectivamente, como antes comentabas, ¿no? Hay tantos frentes abiertos que pues eso, en todas partes, porque tienes a Japón armándose, a Argelia armándose, todo el mundo armándose hasta las orejas. Y realmente, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Hombre, ahora mismo nuestro conflicto y nuestro problema, porque es un problema no solamente de guerra, que es triste, pero también el problema económico es Ucrania. Y claro, si tienes una Unión Europea que cada vez es más desunión por un sentimiento hacia un conflicto, pues yo creo que en ese llegará un momento en el que al final no sea Unión Europea, sino que pues desde un principio se ha visto así, pero que seamos algunos países sean los que más apoyen y otros que evidentemente se van a no separar, pero es entender completamente, porque mira, esto no va conmigo al final y yo quiero resolverlo de otra manera y no me interesa meterme porque es que como dicen los jóvenes hoy en día, no me renta, ¿no? Pues una cosa parecida, ¿no? Sí, habrá alguno que se plantará y dirá eso, ¿no? No me renta ya intervenir en este conflicto porque, a ver, al final sí, es un, no vamos a llamarlo un pozo sin fondo de forma tan directa, pero bueno, sí que es cierto que en algún punto se espera que se imponga un límite a toda esta ayuda porque nosotros también tenemos otros problemas distintos, pero el problema económico al final va a ser el que mande sobre todas las cosas, porque sin eso, sin esa pata fundamental, por muchas peticiones que haya de ayudas, tenemos que entender que no se van a poder producir. Llegará un punto en el que se llegue a un límite o esperamos no se tenga que llegar a ese límite. Pero como decías, ¿no? Es muy difícil ahora mismo abarcar todos los frentes. Decías, Japón, todo el mundo armándose ahora mismo hasta las orejas. Estamos viendo también, por ejemplo, competencia entre Estados Unidos y China en muchas materias, semiconductores, tecnología, economía en todo su conjunto, el foco en Taiwán, no descuidemos, el hecho de que Estados Unidos, China y Rusia están poniendo cada vez más sus miradas en África por potenciar su influencia en todo el continente. Bien, es que el panorama geopolítico es muy rico en
estos momentos, pero desgraciadamente no en el mejor de los sentidos. Y respecto No. a esta tensión, por ejemplo, renovada, nuclear, entre Rusia y Estados Unidos, ¿hacia dónde nos puede llevar esto? Porque escuchamos una parte y otra y no acabamos de ver hacia dónde se está yendo esto, ¿no? Estados Unidos diciendo que Rusia no está cumpliendo con algunas de las obligaciones de inspección de instalaciones nucleares como parte del Tratado New START, y Rusia diciendo, bueno, es que con la que nos está cayendo en estos momentos a nivel geopolítico no te vamos a abrir nuestras fronteras para que entres libremente, que también, bueno, pues es lógico, es de cajón, pero claro, hacia dónde se va a ir ahora esta tensión nuclear, ¿no? ¿Hasta qué punto puede escalar también a un nivel más? Yo ahí hemos vivido situaciones anteriores en la historia reciente del mundo muy enfocadas hacia el tema nuclear, cuando estaba la extinta Unión Soviética y todo esto, y que hubo escaladas incluso mayores. O sea, no nos olvidemos la famosa crisis de los misiles de Cuba, que antes fueron los de Turquía, pero nadie lo dice. Primero fueron los turcos y luego fueron los de Cuba. Pero sí que es verdad que yo creo que sí, van a ser más que nada, no voy a decir notas de prensa, pero que es lógico. Oye, no puedes meterte en mi casa mientras que estoy teniendo este lío, porque no. O sea, no, es un festival que es mío y tú no puedes entrar en él. Pero yo creo que son más que nada dimes y diretes, no van a ir a más. Estaríamos locos si esto fuera más. Es una posición de yo estoy más arriba, quiero más aliados y por eso llamo a Corea, llamo a Japón, llamo a fulanito, llamo a tanganito y quiero posicionarme. Entonces yo creo que no va a ir a más, va a ser simplemente yo puedo más, tú no me dejas, y va a ser un poco, si se me permite la expresión, un poquito marketing, ¿de acuerdo? Marketing político más que otra cosa. De verdad, no creo que vaya a muchísimo más, porque si no estaríamos vendidos, o sea, literalmente. Última cuestión, Diego, ahora teniendo en cuenta que vamos a empezar dentro de poco a hacer balance de un año de la guerra, porque va a ser ya a finales de este mes de febrero, cuando se cumplan, pues se cumpla ya el año completo desde el estallido de la guerra en Ucrania. ¿Con qué tenemos que quedarnos? Lecciones aprendidas, balance, previsiones de la situación. A ver, lecciones aprendidas. La única lección aprendida es que desde que el hombre es hombre existen las guerras, y mucha gente dice, ¿cómo va a haber una guerra en el siglo XXI con lo avanzados que estamos? Me imagino que eso mismo pensarían en el siglo XV, con lo avanzados que estamos con respecto al siglo X, y había guerras. O sea, que en ese sentido la gente dice, no, es que ya somos civilizados. Antes también éramos civilizados y había guerras. El ser humano va a haber guerras, ¿de acuerdo? Segundo, quizás que las historias, es verdad que las cuentan diferentes personas y hay diferentes versiones sobre las historias. Creo que deberíamos de desarrollar un poco más de pensamiento crítico, tanto para un lado como para otro. No digo ni bueno ni malo, pero un pensamiento crítico más realista de lo que nos toca vivir, y que el hecho de la globalización tan radical, porque antes globalización, yo siempre digo que la globalización existe desde los romanos casi, ¿no? Pero cuando hablamos de la globalización actual, una dependencia tan tremenda de recursos tan básicos para el desarrollo de determinados países, de sitios tan lejanos que tú no controlas, que sí, puedes tener muchos acuerdos, pero el acuerdo tienes hoy, mañana no lo tienes, nos debería hacernos replantear un poquito qué tipo de acuerdo con quién y dónde lo vamos a tener. Entonces, la principal lección es eso, que además un recurso tan básico para el desarrollo de un país como es la energía, que es lo que más nos está afectando a nosotros ahora mismo, bueno, pues que no podemos dejarlo en manos de terceros. En este sentido, la Unión Europea, francamente, es un pensamiento particular, es que no digo nada. Nos hemos dejado demasiado en el buenismo y en el nos queremos todos y casi nos cogemos la mano y vamos cantando la Cumbayé, y lo que no estamos consiguiendo es que realmente esa dependencia tan tremenda en todos los sentidos, tanto desde la perspectiva energética como productiva, de terceros, que sí, que estamos todos muy bien con el bienestar, pero deberíamos estar más vigilantes, más controlando un poquito más, que no digo que no se haga, pero controlando un poquito más quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros amigos mañana y quiénes son nuestros amigos pasado, en el sentido de si vamos juntos, pero porque tenemos la misma ideología, tenemos la misma visión, tenemos las mismas necesidades, y vamos a intentar no depender tanto de terceros, porque en la Unión Europea
vuelvo a insistir, dependemos mucho a nivel energético, alimentación, materias primas, de terceros, y no podemos tener esa dependencia porque mañana te cierran y te cierran. Y ríete tú de la crisis con el COVID. Pues nos quedamos con esa lección aprendida, ¿no? Como decías, desde que el hombre es hombre, realmente tenemos, por desgracia, esta tendencia hacia el conflicto y por muy avanzados que estemos, parece que seguimos de alguna forma cayendo, no sé hasta qué punto, tropezando en la misma piedra, pero bueno, al final todas las guerras parten de una misma premisa y al final, por desgracia, también tienen las mismas consecuencias. Así que nosotros nos quedamos con esta lectura, con este análisis. Diego Pitar, como siempre, muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis muy buena tarde. Gracias. Y nosotros